Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Bienvenida compañera, bienvenido compañero al podcast de Sintraendes Pereira. Reciban un fraternal, combativo y revolucionario saludo. En nuestro primer episodio hablaremos del tema crucial en el momento sobre la defensa del gobierno y el avance de la reforma laboral. De ahí que les invitamos a que salgamos todos a las calles este 23 de octubre en defensa del mandato popular y la democracia popular, en defensa de este proyecto que beneficia a la clase trabajadora, y por eso decimos no al golpe de Estado, sí a la democracia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cual sea el momento en que nos esté escuchando. Me presento, mi nombre es Diego Ricaurte y en esta primera emisión del podcast de Sintraendes Pereira les comparto nuestro primer punto del episodio. Enlace Informativo Sintraendes Nacional, el 9 de octubre, comunicó: inicia el golpe de Estado a Petro. Centrales obreras envían mensaje al Consejo Nacional Electoral y llaman al pueblo colombiano a las calles. Politiqueros pagos no van a hundir la democracia en Colombia. La Junta Directiva de Sintraendes Nacional y sus directivas en todo el país se sumaron en la tarde de este martes 8 de octubre a la declaración de solidaridad de las Centrales Obreras de Colombia con el presidente Gustavo Petro y manifestaron su rotundo rechazo al inicio oficial del golpe blando contra su mandato, tras el anuncio del Consejo Nacional Electoral de iniciar investigación contra el mandatario y su campaña a la presidencia en 2022 sin tener competencia para ello. Para la organización sindical, la decisión del CNE constituye una flagrante violación a la ley, un desacuerdo y un quiebre institucional que hacen parte del golpe blando emprendido por la oposición política y la ultraderecha, que desde todas las instituciones inició meses atrás un plan coordinado para sacar del poder al primer gobierno de izquierda en 200 años de democracia. El presidente Petro aseguró que los magistrados se burlan de la democracia y le recordó a los magistrados y a quienes promueven este golpe de Estado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece y protege el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos. Dado que este martes la capital de Colombia amaneció militarizada en varias de sus zonas, el mandatario se dirigió a las Fuerzas Armadas del país para recordarles que no pueden dirigir sus armas contra el pueblo que se movilice. Aquí no hay un pueblo arrodillado, sino un pueblo que no puede seguir viviendo como lo han mantenido. Todas las organizaciones populares del país deben llamar a asamblea permanente. Los peores bandidos usan corbata y son los que ordenan fusilamientos. Fueron algunas de las palabras y expresiones del presidente en sus trinos y durante sus declaraciones de este martes. Diversas autoridades en materia jurídica en Colombia, congresistas y ministros manifestaron en los últimos minutos que la única entidad competente para investigar al presidente de la República es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, argumento que coincide con lo manifestado por la magistrada Alba Lucía Velázquez, miembro del Consejo Nacional Electoral y quien salvó su voto. Así lo comunicó el informativo Sintraendes Nacional Enlace, el 9 de octubre del 2024. Estamos a 22 de octubre
a un día de la gran movilización en defensa de la democracia, y por eso desde este espacio que surge el día de hoy llamamos a la gran movilización y popular a toda la clase trabajadora a estar alerta y a defendernos del golpe de Estado, a defender la democracia, a defender el proyecto popular. Por otra parte, continuamos con el segundo tema de este primer capítulo del podcast de Sintraendes para hablar sobre lo clave de la reforma laboral que se aprobó en la Cámara y ahora pasará al Senado. Esta información la tomamos de larepublica.co, de su artículo del viernes 18 de octubre. El texto de la reforma laboral ya se aprobó en plenaria de la Cámara de Representantes y su trámite pasa al Senado. Entre lo más destacado que se aprobó se destacan las condiciones de los contratos a término fijo, obra-labor y de prestaciones de servicios, los cambios al recargo nocturno, inclusión de derechos para trabajadores de aplicaciones de reparto y ajustes a los contratos del SENA, entre otros. Cabe destacar que a la iniciativa le eliminaron 7 artículos en el segundo debate, destacando los derechos para trabajadores agropecuarios. Sobre la contratación, el artículo 6 de la reforma propone nuevas reglas para los contratos a término fijo y los de obra o labor. Sobre los primeros, señala que el término máximo de celebración es de 4 años y que estos deberán oficializarse por escrito, de lo contrario se entenderá que hay otro tipo de relación laboral. Para los contratos por obra o labor también se fijó que si no cumplen con requisitos como la firma de contratos o que se detalle la actividad a realizar, este se convertiría en uno a término indefinido. Además, el hecho de que sea por esta modalidad no eximiría al empleador de pagar prestaciones sociales. Recargos nocturnos. El artículo 13 plantea que el trabajo diurno se entienda como el periodo comprendido entre las 6 am y las 7 pm y que la jornada nocturna arrancará desde las 7 pm y vaya hasta las 6 am del otro día. Eso no tiene una implicación para los trabajadores en materia salarial, pues por cada hora trabajada el empleador deberá pagar 35% más del sueldo. El monto del recargo nocturno se mantiene. Hay que tener en cuenta que actualmente esto rige para lo que se labore después de las 9 pm. El alza tendrá un aumento gradual desde 2025 y será fija 2 años después, desde 2027. En este lapso se estipulará un aumento del 80% en 2025 y en 2026 el incremento será de 90% lo anterior. Representaría un alza del 25% en 2027, ya que en la actualidad está en 75%. Repartidores de apps digitales. El bloque de los artículos 24 hasta el 30 contemplan las normas para los repartidores de aplicaciones digitales. La reforma laboral propone que se reconozca la relación de trabajo entre los repartidores o domiciliarios que laboran en las plataformas digitales y que éstas les validen los derechos sociales a esos trabajadores nuevos. Se prevé reglamentar las relaciones independientes y autónomas, las cuales no pueden incluir cláusulas de exclusividad para el desarrollo de estas actividades logísticas. Además, plantea que se les reconozca el pago de la seguridad social. En caso de que la vinculación sea dependiente, la misma empresa deberá ofrecer estas condiciones de salud y pensión al mismo nivel de los aportes actuales. En caso de que la relación sea independiente, la plataforma deberá aportar el 60% de la cotización, mientras el restante será por parte del trabajador. Modalidades de teletrabajo. El artículo 56 plantea y certifica las modalidades de teletrabajo en las que se incluyen el teletrabajo autónomo, móvil, híbrido y el transnacional. Los trabajadores que laboren a distancia tendrán reguladas estas modalidades y se dictan los derechos y deberes a los que son objeto, tanto los empleados como los empleadores. Aprendices del SENA. Los artículos 22 y 23 modifican el contrato laboral para los aprendices del SENA. Los estudiantes tendrán un contrato que se dividirá en 2 etapas, una lectiva y otra práctica, con una duración máxima de 36 meses. En la fase teórica, el aprendiz recibirá 60% de un salario mínimo y en la fase práctica, el salario mínimo completo.
Las empresas que no cumplan con su cuota de aprendices tendrán que pagar al SENA un valor mensual equivalente a 1,5 salarios mínimos por cada aprendiz no contratado. La oposición calificó de contradictoria esta propuesta, ya que las empresas preferirían esta cuota fija a los mayores gastos de una contratación. Las adiciones de la reforma en la Cámara. Tras la votación, se sometió a discusión la validez de nuevos artículos, donde se incluyeron postulados sobre el trabajo sostenible y el reconocimiento como experiencia laboral a los ejercicios laborales de los presos. También se adoptaron medidas en contra de la discriminación de personas reintegradas y reincorporadas del conflicto armado. Se incluyó el artículo de formalización y contratación de los transportadores de carga, acordado en el paro, y se agregaron la licencia por matrimonio y la formalización de manipuladores de alimentos del PAE. Hasta allí el artículo de larepublica.co que les quisimos compartir en esta ocasión, porque nos parece muy completo y nos parece que de forma explicativa podemos sintetizar lo discutido, y les compartiremos el enlace por nuestras redes sociales. Bueno, compañeros y compañeras, hasta aquí el podcast de Sintraendes Pereira. Les invitamos nuevamente a salir a las calles este 23 de octubre en defensa de la democracia popular y en contra de los golpistas. Las organizaciones de masas, la clase trabajadora en su conjunto, luchando y movilizándose de forma combativa. Hasta siempre, compañeros y compañeras. Nos vemos en una próxima ocasión.